Bienvenidas a todas y todos a la nueva sección de las 8 puntas, la entrevista política aquí en vídeo por YouTube para que todos podáis verla. Esto es una nueva aventura, además de las 8 puntas. Ya sabéis que estamos en el podcast, que esta es nuestra razón de ser, el podcast. Pero bueno, por aligerar un poquito los programas y hacerlos semanales, pues hemos decidido sacar la entrevista íntegra a vídeo y hacerla por YouTube y sacar lo más destacado para nuestro programa. Comenzamos este turno de entrevistas políticas así por vídeo con José Ignacio García, que es coportavoz de Adelante Andalucía y con quien tenemos el gusto de hablar para que nos cuente un poco su visión, su portavocía de Adelante, la situación que estamos viendo en Adelante Andalucía. Así que, nada, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Frank, ¿qué tal? Encantado de estar en un medio nuevo, un medio que forma parte de este nuevo andalucismo y encantado de estar con vosotros. Nosotros en las 8 puntos siempre queremos tener la opinión de todos. Hoy es viernes y contamos con José Ignacio. También estamos a la espera de hacer alguna entrevista a algún dirigente de Izquierda Unido de Podemos, que también publicaremos aquí en nuestro canal de YouTube. Como sabéis, en el podcast intentaremos, si no, buscar otro tipo de declaraciones, porque nos gusta, como siempre, todas las perspectivas en nuestro programa. Pues si te parece, José Ignacio, vamos a empezar ya con la entrevista, ya que hemos hecho los saludos, las cortesías. Y yo te quería preguntar un poco, empezar por el principio. El acuerdo que se hizo con Pablo Iglesias, ¿no? El famoso vídeo que todos conocimos de Teresa y de Pablo, parecía que la situación se había quedado, si no clara, por lo menos encauzada en cómo iba a ser el futuro y que iba a ser todo pactado, comedido, ¿no? Y, y digamos como sosegado, ¿no? Pensábamos que estaba el acuerdo con Podemos, nos hemos equivocado todos porque hemos visto que ha saltado la situación y también con Izquierda Unida. ¿Qué ocurrió con Izquierda Unida? Porque ellos, digamos que ya estaban molestos, esto fue en febrero, el pacto, y ellos ya estaban molestos por la intención de querer usar la marca de Adelante en las elecciones generales del 10 de noviembre. Ellos no querían exactamente utilizarla y vosotros sí, y ahí surgió un poco de roce. ¿Es realmente este el inicio del desencuentro o hay más historia atrás? Bueno, yo creo que es importante que el inicio en realidad no es la separación, ¿no? Con Podemos, sino que yo creo que hay que poner la fecha de inicio en cuando creamos Adelante Andalucía, ¿no? Nosotros creamos Adelante Andalucía porque creíamos, y lo seguimos creyendo, que en Andalucía, para conseguir sacar nuestra tierra del subdesarrollo, nos hacía falta una herramienta política que tuviera muchas características, pero la clave es que fuera una herramienta política abierta, a que superara a las propias organizaciones políticas, y desde el principio Adelante Andalucía en su manifiesto fundacional habla de somos organizaciones políticas y personas individuales y movimientos y activistas los que nos abrimos, por lo cual era una forma muy diferente de crear una herramienta muy diferente a lo que se había hecho con Unidas Podemos, por ejemplo. Y después también veíamos que era importante no ser una muleta del PSOE, porque sabemos lo que supone el PSOE para nuestra tierra. Y además la tercera característica es que Adelante Andalucía tenía que ser una herramienta de Andalucía, desde Andalucía y para Andalucía. Es decir, era la forma de pues, poner voz de Andalucía sin supeditarla a las directrices de ningún partido y de ninguna institución en Madrid, ¿no? Esa era la visión con la que nosotros creamos Adelante Andalucía, no exenta de conflicto. Es decir, nosotros creamos Adelante Andalucía a pesar del criterio de Podemos. Es decir, yo recuerdo a Pablo Iglesias, a Pablo Echenique, cómo se opusieron a la creación de Adelante Andalucía. Ellos apostaban por un modelo tipo Unidas Podemos, ¿no? Que era pues una Unidas Podemos más. Nosotros creíamos que el proceso era completamente diferente. Y así fue. De hecho, Izquierda Unida estaba en estas tesis, y estuvo en estas tesis en todo momento. De hecho, hablábamos de tener voz en Madrid, de tener grupo propio, de que Adelante Andalucía estuviera en Madrid representando a los intereses de los andaluces y andaluzas, y por eso se incorporan las organizaciones andalucistas, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza, y mucha gente que son de otras organizaciones o que no son de ninguna organización y que se incorporan. ¿Qué pasa? Pues cuando llegan las elecciones generales, nosotros decimos, bueno, pues es el momento de poner Adelante Andalucía en Madrid. Y Izquierda Unida se niega, ¿vale? Ese fue el primer desencuentro. Izquierda Unida se niega totalmente porque algo estaba cambiando en Izquierda Unida. Y después el segundo gran desencuentro es cuando ellos, Izquierda Unida y Podemos, deciden entrar en el gobierno de Pedro Sánchez.
lo cual era también, iba contrario al espíritu de Adelante Andalucía. Eso pues a algunos compañeros y compañeras nos separaba, la entrada en el gobierno de Izquierda Unida y Podemos nos separaba de ellos, y por tanto pues los compañeros anticapitalistas y de otras personas que no son anticapitalistas decidimos salirnos de Podemos. Y ahí empiezan las desavenencias con Izquierda Unida, pero Podemos ahí toma una actitud como vimos en el vídeo. Bueno, entendemos, vosotros tenéis un proyecto, Adelante Andalucía, nosotros tenemos otro proyecto, que Unidas Podemos, caminemos por separado, pero dejemos la puerta abierta. ¿Qué ha pasado? Pues en estos meses se ha ido deteriorando las relaciones con Izquierda Unida y Podemos hasta que, pues yo creo que han entendido que no debían dejar que existiera una alternativa andaluza y andalucista y que Adelante Andalucía creciera como lo que fue, una alternativa para poner voz de los andaluces y andaluzas en todos lados, y que además no podía existir una izquierda crítica y alternativa al gobierno central. Y entonces de ahí vienen todas estas desavenencias que nosotros hubiéramos querido resolver pues con la discusión política, y Izquierda Unida y Podemos han decidido resolverla expulsándonos. Pero ¿realmente consideras que hay unidad de acción en lo que está ocurriendo entre Podemos e Izquierda Unida o cada partido tiene su propia línea con este tema? Porque esa era la pregunta. Me refería realmente a si se pactó con Podemos. Es verdad que con Izquierda Unida no conocemos, nadie conoce si hubo un tipo de pacto o algo, pero sí sabemos que estas diferencias que se están ocurriendo en estos momentos sí son con Izquierda Unida mayormente. Izquierda Unida y Podemos son lo mismo. Eso, el Podemos que se creó hace 6 años ya no existe. Ahora esto es Unidas Podemos. Y tienen unidad de acción en esta cuestión completa. Ellos han acordado que Izquierda Unida se subyuga a Podemos en el resto del Estado y a cambio de que Andalucía se lo regalan a Izquierda Unida, el Partido Comunista, y por tanto ellos tienen unidad de acción completa en esta cuestión. Izquierda Unida registra el papel en el Parlamento para expulsarnos, pero es como si lo registraran Podemos e Izquierda Unida conjuntamente. Y ni siquiera Podemos de aquí, de Andalucía, estamos hablando simplemente de Pablo Iglesias y el núcleo de Galapagar, son los que en definitiva orquestan esta operación. Y bueno, antes de pasar con más preguntas del tema este de las desavenencias, has comentado una cosa de pasada que sí me gustaría preguntarte. Eh, realmente, vuestro grupo de adelante, vamos a denominarlo así hasta que todo esto acabe, eh, siempre ha apostado por no favorecer nunca gobiernos donde esté el Partido Socialista. Entonces yo quisiera preguntarle, como muchos votantes creo que piensan suyo, o como en general la ciudadanía andaluza piensa, ¿es que realmente Adelante Andalucía nunca va a entrar en ningún eje de gobernabilidad con el Partido Socialista? ¿Estáis siempre condenados a enfrentar o hay algún punto de unión? Nosotros no es que no vayamos a facilitar gobiernos del Partido Socialista, no. Nosotros estamos dispuestos a facilitar los gobiernos del Partido Socialista para evitar que gobiernen las derechas en cualquier sitio. Llegar a acuerdos puntuales, programáticos, llegar a acuerdos de presupuesto, llegar a acuerdos de impulsar leyes o medidas. De hecho, lo hacemos en los ayuntamientos en muchas ocasiones, lo hacemos en instituciones, y yo creo que es importante y es positivo generar ese marco de colaboración. Pero ese marco de colaboración siempre se tiene que dar desde la independencia política. La independencia que te da el no participar en la gestión conjunta con un partido que creemos que no es parte de la solución. Es un partido que creemos que es parte del problema. El problema estructural de Andalucía, social, político, económico, parte de 37 años de gobierno del Partido Socialista. Y nosotros creemos que habrá que llegar a acuerdos puntuales que mejoren la vida de la gente manteniendo nuestra independencia. Creemos que Podemos Izquierda Unida, con la entrada en el gobierno central, justamente han perdido eso, la independencia. El tema de Podemos Izquierda Unida. Hay un dato curioso, quería reservarlo para más adelante. Perdón. No te preocupes, ya viene al caso. En las elecciones municipales, las últimas elecciones municipales, generalmente Adelante Andalucía acudió unida en muchísimos municipios, como todos sabemos. Sin embargo, en la provincia de Córdoba no hubo ningún pacto entre Podemos e Izquierda Unida. Se presentaron en todos los sitios por separado y esto la verdad es que sorprendió mucho. A mí me sorprendió concretamente, como cordobés que soy, me sorprendió mucho que no hubiera en este sentido unión cuando se acababa de formalizar lo que venía siendo Adelante Andalucía. ¿Por qué ocurrió esto?
Nosotros poníamos, desde la dirección de Podemos Andalucía antigua, nosotros poníamos un criterio, que era el criterio que habíamos decidido para todos. Queríamos forjar una alianza amplia de todas las organizaciones a la izquierda del PSOE, que fuera inclusiva, que no fuera solo una alianza de partidos, que fuera en conexión con los movimientos sociales y que no se convirtiera en una muleta del PSOE. Y hiciera pues lo que ha hecho Izquierda Unida en muchísimas ocasiones, que es entrar en el gobierno, coger 2 delegaciones, y la delegación de Cultura y la de Participación, con todo el respeto, y al final a avalar todas las políticas del Partido Socialista. Nosotros no venimos a avalar las políticas del Partido Socialista, nosotros venimos a transformar Andalucía, ¿vale? Y eso tiene que tener una posición de coherencia en los ayuntamientos, en las diputaciones, en el Parlamento andaluz, en los gobiernos y en el gobierno central. Pero qué Y tenemos que diferencia tener. había. Entonces, por eso voy. En la provincia de Córdoba, Izquierda Unida no quiso confluir. No quiso confluir porque, bueno, allí tenían una dinámica, entendían que no era, que gobernar con el Partido Socialista era una opción. Y nosotros creemos que eso no era una opción, porque eso al final pierde y diluye lo que es una alternativa política. Entonces, pues no se llegaron a acuerdos por esa razón. Vale, no, desconocíamos un poco de esto porque sí es verdad que finalmente la provincia de Córdoba, Izquierda Unida siempre ha tenido mucho arraigo y de hecho Claro, consiguió grandes resultados de forma independiente, incluso alcaldías bastante sonadas. claro. De Y, hecho, muchas alcaldías, de hecho la propia alcaldía de la capital, ¿no? Fue de muchos años de Izquierda Unida. Y creo que eso es el camino. El camino es el camino no puede ser la muleta del Partido Socialista constantemente. Esa es una gran diferencia que hemos tenido con los compañeros de Izquierda Unida, pero que cuando se crea Adelante Andalucía, ellos aceptaron claramente y lo tenían muy claro. De hecho, yo recuerdo aquellas declaraciones de Antonio Maillo diciendo que ellos no venían a ser solo muleta del PSOE, o de otros dirigentes de Izquierda Unida que lo decían muy claro, que esto era un proceso superador de las propias organizaciones. Algo ha cambiado en Izquierda Unida en este proceso. y volviendo ya al tema, a la cronología que nosotros queremos tratar en el podcast, que animamos a todos que lo escuchéis, volviendo un poco a este asunto, se pactó tanto con la dirección estatal de Podemos como con Izquierda Unida de Andalucía la entrada de anticapitalistas en la coalición de Adelante, porque esto sucedió cuando todavía Teresa Rodríguez y vosotros teníais el control de Podemos en Andalucía. ¿Esto se pactó o les pilló por sorpresa? No, esto no se pactó con ellos. Esto nosotros éramos la dirección de Podemos Andalucía y entendíamos que éramos autónomos para tomar ese tipo de decisiones. El problema es que en Podemos se ha demostrado que no hay ninguna dirección autonómica con poder para hacer nada, ¿no? Nosotros entendíamos que es que además Anticapitalista llevamos participando en la creación de Podemos y después la creación de Adelante Andalucía desde el principio. Nosotros nunca hemos escondido que somos compañeros anticapitalistas, igual que hay compañeros de Izquierda Unida que son militantes del Partido Comunista y nadie les censura por ello. ¿Pero esto se Porque pactó hay con que. Pablo Iglesias? ¿En el que él No, cuando no, se eso viene no, había eso. fotos falsas? La entrada anticapitalista entendíamos que era un proceso natural, no estaba pactado con Pablo Iglesias, era un proceso natural porque anticapitalistas ya estábamos participando desde el minuto cero en Adelante Andalucía. Perfecto. Y otro de los asuntos que tenemos en esta polémica es que Izquierda Unida ha alegado que vosotros le habéis quitado el acceso a las redes sociales, le habéis quitado las contraseñas y esto creo recordar que fue en agosto. ¿Y por qué pierde el acceso Izquierda Unida a las redes de adelante? ¿Cuál es la causa? Mm, No es que pierda el acceso, de hecho Izquierda Unida todavía tiene el control del Facebook de Adelante Andalucía, eso lo tiene a día de hoy, ¿vale? Si no publican es porque ellos no lo estiman oportuno, pero nosotros entendíamos que era importante tener una línea coherente en las redes de Adelante Andalucía, como en todas las comunicaciones de Adelante Andalucía. Y por tanto nuestros técnicos lo que hicieron fue controlar esas redes para poder coordinar la línea política. Si las diferencias, nosotros pactamos desde el principio que no podíamos no podíamos ser una muleta del PSOE, por ejemplo. Queríamos que los intereses de Andalucía fueran por encima de todo. Y cuando Izquierda Unida, justo después de entrar en el gobierno central, cambia radicalmente su posición a supeditar toda la línea política a lo que hiciera el gobierno de Madrid, independientemente de los efectos que tuviera en Andalucía, o a llegar a acuerdos con el PSOE por encima de cualquier cosa.
Bueno, pues entonces es que Izquierda Unida está saltándose la línea que habíamos acordado y que eran las condiciones que todos pusimos para llegar, para poder construir Adelante Andalucía. Y esta decisión no viene un poco en línea a lo que ocurrió con las declaraciones de Ángela Aguilera, que antes de las elecciones del 10 de noviembre pidió, esta polémica que hubo, pidió que se lanzara Adelante Andalucía a las elecciones generales, y en aquel comunicado en redes sociales que la Izquierda Unida pidió que se quitase este último apartado, ¿no?, en la rueda de prensa en el que se pedía la entrada Adelante Andalucía, digamos, en las elecciones. Nosotros, fíjate que lo hemos dicho siempre. Siempre hemos dicho que Adelante Andalucía tenía que tener voz en Madrid y que Adelante Andalucía tenía que ser un sujeto político propio. Eso lo ha dicho Teresa durante años, que teníamos que tener un sujeto político propio, que Adelante Andalucía tenía que tener voz en Madrid, el grupo propio, etcétera. Cuando llegó las elecciones generales lo propusimos. Izquierda Unida se negó y nosotros cedimos. No se presentó Adelante Andalucía. Incluso en aquel momento hicimos campaña por Unidas Podemos, no había más remedio, hicimos campaña. Ahora bien, justo después, pues entendemos que se dieron ya unos pasos que traicionaban el espíritu fundacional de incluso el propio Podemos como alternativa, y entonces nosotros decidimos pues separar nuestros caminos. ¿Se ha dejado de pagar las asignaciones correspondientes a Izquierda Unida? No, ¿Realmente? no se ha dejado de pagar las asignaciones. De hecho, nosotros hemos estado lo hemos publicado en las redes, durante 2 años, o el tiempo que sea, hemos pagado asiduamente todas las asignaciones del Parlamento andaluz a las cuentas de Izquierda Unida. Izquierda Unida entró en las cuentas de varias diputaciones, de las diputaciones de Málaga y Huelva, creo recordar, y sacaron el dinero ellos rompiendo los acuerdos. Y nosotros en el Parlamento andaluz hemos seguido pagando siempre, hasta que ahora pues se ha cortado es que ahora mismo no podemos ni entrar en la cuenta, está todo bloqueado, vamos, todo el proceso. Y ya para cerrar ya un poco el tema del pasado, vamos a centrar en el presente, pero todavía nos queda un asunto más que tratar. ¿Veis alguna relación con el pacto antitransfugismo que se está debatiendo, que se está ahora realizando en Madrid, en el Congreso, con lo que está ocurriendo ahora en adelante? Bueno, es evidente, ¿no? O sea, yo creo que ellos han tenido la operación tenía dos flancos, por decirlo de alguna forma. Uno era intentar echarnos el Parlamento andaluz, vía Inmaculada Nieto presentando un documento y demás, y que la mesa lo aprobara. El propio informe de los letrados del Parlamento dice muy claramente que eso no es posible, ¿vale? Y el otro flanco de la operación es reactivar el pacto antitransfugismo, que llevaba más de 10 años parado, para cambiar la definición y la formulación de ese pacto, de forma que ahora alguien que discrepe, literalmente, que discrepe con el criterio de la dirección de su partido, pueda ser considerado tránsfuga. O sea, simplemente discrepar con el criterio de la dirección de su partido ya eres un tránsfuga. Es decir, Susana Díaz discrepando de Pedro Sánchez hace unos años, ya hubiera sido considerada tránsfuga. O sea, es una cuestión alucinante que está hecho por Unidas Podemos y el PSOE para intentar expulsarnos a nosotros. Pero porque en realidad molesta mucho que exista una izquierda crítica con el gobierno desde la izquierda, ¿vale? Que no le haga el juego a la derecha, pero que sea crítica con las cosas que hacen mal el gobierno desde la izquierda, y además que ponga el papel de Andalucía por encima de los intereses partidistas. Y eso molesta mucho. Y por eso no es que quieran ir contra los 11 diputados que estamos en el Parlamento andaluz defendiendo esas tesis, no, es que quieren ir contra un nuevo movimiento andalucista que está muy fuerte, que está construyendo, que no tiene techo, que se plantea ahora mismo, que conecta con una juventud, con un movimiento cultural que hay, que dice que Andalucía tiene que tener su sitio, y entonces cualquier herramienta política hay que eliminarla. Es la operación de Estado en la que ahora, pues el pacto antitransfugismo juegan con eso. Nos parece profundamente antidemocrático, porque eso no es ser tránsfuga. Eso puede ser crítico con el gobierno, eso puede ser con el gobierno, digo, con la dirección política, eso puede ser saltarse la línea política de su organización. Pero ser tránsfuga es lo que hizo Tamayo en la Asamblea de Madrid, que le dieron dinero para que cambiara un gobierno. Eso es ser tránsfuga. Pero si no recuerdo mal, quiero recordar, no sé si son 10 u 11 de los partidos que sí están apoyando esta medida. Quiero decir, que no es una medida lanzada al aire que por ellos mismos, que no está teniendo apoyo, sí está teniendo apoyo. Bueno, ¿Vosotros consideráis que
hay 10 partidos que sí, hay 9 o 10 partidos también que han dicho que no, que están planteando alternativas y se han dado 10 días para llegar como una especie de consenso entre las diferentes posiciones para finalmente llegar a un acuerdo, porque además no tiene sentido un pacto antitransfugismo si no lo firman todos los partidos, ¿no?, que están invitados. Es más, para que vean el nivel de sectarismo que se estaba viviendo, bloquearon y vetaron, el señor representante de Izquierda Unida bloqueó y representó que nuestra senadora, que es senadora de Adelante Andalucía, que es de un partido que se llama Primavera Andaluza, pudiera estar en la reunión del pacto antitransfugismo, como se le ha permitido siempre en la historia del pacto a todos los partidos con representación en las Cortes. Pues se le bloqueó y se vetó la entrada de ella y no ha podido participar en los debates, por ejemplo. Bueno, miremos ya al futuro. ¿Cuál es el futuro de la organización tras la resolución que esperamos ya esta semana que finalmente ya ocurra y aclare esta situación? ¿Cuál es la perspectiva de futuro? Porque lo que sin duda es que este espacio político queda muy fracturado de cara a la sociedad, queda muy dañado por, podemos decir, este espectáculo que se ha formado. ¿Cuál es la perspectiva de adelante? Sí, la verdad es que a nosotros no nos hubiera gustado llegar en ningún momento a esta situación. La verdad es que a mí no me gusta, o sea, me parece lamentable. Yo creo que deberíamos estar preocupados por otras cosas, ¿no? Por el sufrimiento ahora mismo que estamos viviendo todos y todas, el pueblo andaluz y la situación socioeconómica y sanitaria en la que estamos. ¿Cuál es el futuro? Bueno, yo creo que sacamos de aquí una conclusión, y es que seguimos teniendo muy claro que hace falta una herramienta política que ponga los intereses de Andalucía y la voz de Andalucía por encima de criterios partidistas, que además tiene que ser independiente del PSOE y del PP, porque ya sabemos lo que nos lleva el bipartidismo, sabemos que eso es lo mismo de siempre, las recetas de siempre que no ayudan al desarrollo de nuestra tierra, y que además hay que hacerlo de manera abierta, superando a las organizaciones y con un código ético muy claro que denuncie los privilegios de la política. Creo que nosotros ahí hemos sido muy claros, ¿no? El tema de las dietas, los salarios, todos esos privilegios de la política que algunas organizaciones han ido perdiendo en este tiempo, esa crítica, nosotros lo seguimos manteniendo muy firme. Con esos principios, pues nosotros quisimos crear Adelante Andalucía, entendiendo que las organizaciones centralistas como Podemos, Izquierda Unida, bueno, pues podían tener un papel en este campo, pero ellos han decidido que no. Han decidido que ellos no quieren participar en esa alternativa andaluza y andalucista. Bueno, pues nosotros vamos a seguir trabajando en ello, porque creo que hay mucha gente que está mirando, que está atento y que quiere esa herramienta política andalucista. Y ese es el camino. Pero, Diga lo que diga la mesa del Parlamento esta semana, ¿eh? pero exactamente cuál es el camino, porque ya yo te digo, si te permites que me tutee, eh, Claro. que hay más, quiero decir, que el futuro es más largo ya de la resolución esta. ¿Tiene adelante o como finalmente quede después de la sentencia aspiraciones de pactar con más partidos andalucistas para forjar una alianza andalucista más grande, más fuerte? ¿Pretende quedarse solo con Primavera anticapitalista y Izquierda andalucista? ¿Cuál es exactamente la línea de acción futura? Yo creo que es imprescindible ampliar el espacio hacia organizaciones y personas andalucistas y también gente que sin venir del andalucismo tenga claro que hace falta una izquierda alternativa y crítica con los gobiernos del PSOE. Yo creo que ahí tenemos un campo muy grande donde hay personas y organizaciones que creen que hace falta una herramienta andalucista potente y que sea construida desde la izquierda alternativa y, y creo que al miércoles en la mesa, diga lo que diga la mesa del Parlamento, no acaba nada. De aquí, de esta crisis, salimos con la conciencia muy tranquila y con la seguridad de que las organizaciones como Izquierda Unida y Podemos han dinamitado la posibilidad de que ellos participen en una confluencia y una alternativa andalucista y de izquierda. Pero eso no quiere decir que no vaya a existir esa herramienta, no vaya a existir esa alternativa. De hecho, yo creo que el camino que tenemos por delante es largo, es ilusionante y que hay mucha gente mirando, pendiente del pistoletazo de salida para construir esa alternativa. Y yo, por supuesto, no quiero quedarme solo con anticapitalista, primavera y izquierda andalucista y los que estamos ahora, que somos mucha gente también que no forma parte de esas tres organizaciones. Yo creo que falta mucha gente
y que hay mucha gente con ganas de construir esa herramienta. Y ya que hemos entrado de lleno en el apartado de alianza, ¿descartáis en el futuro alianzas con otros partidos de izquierda, que no son en este caso andalucistas o regionalistas, como por ejemplo el partido de Íñigo Errejón en Andalucía, o incluso volver a una alianza preelectoral con Izquierda Unida o Podemos en el futuro? ¿O esto queda ya descartado? Como que estamos en un momento tan... Uno cuando está en medio del bosque, ¿no? En medio de los árboles no puede ver el bosque, ¿no? Yo creo que estamos en un momento como difícil para tomar, para que yo haga declaraciones en ese sentido. Yo creo que hay como dos ideas. La política de alianza en el futuro se tendrá que hacer desde una posición de la independencia política, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que construir una herramienta andalucista y ya veremos las elecciones, pero la herramienta andalucista tiene que construirse, ser potente, tener implantación en todas las comarcas de nuestra tierra y además tiene que hacerse también desde los principios políticos que nos han traído hasta aquí y los que tenemos que construir. A mí me parece que tendremos que ir valorándolo y tomando decisiones muy democráticas y muy construidas desde abajo. Y veremos dónde nos lleva el camino. No te puedo Ya. ser más concreto porque creo que me aventuraría si yo dijera otra cosa. Y ya para finalizar, porque esto es algo que se me ha ocurrido un poco durante la entrevista y me ha dicho varias veces, y bueno, en general todos conocemos porque es la línea un poco de Teresa y de adelante, que sois críticos con el PSOE y demás, y yo voy a lanzar una suposición. Estamos en una situación que no sabemos si los presupuestos van a salir, si no van a salir, no sabemos en un hipotético caso si se convocarían elecciones. ¿Vosotros apoyaríais en algún caso a Juanma Moreno para la presidencia, para revalidar la presidencia de la Junta? Yo veo que esa es una situación un poco esperpéntica. O sea, yo no me imagino El apoyando. Yo, andalucismo por ha ejemplo, sido siempre bisagra en nuestra tierra y realmente yo la alternativa andalucista, yo creo que muchos oyentes, muchos espectadores también en este caso, tienen un poco la duda si este es un movimiento de izquierda andalucista o si este es un movimiento andalucista transversal, ¿no? Que quiere acaparar lo que es el movimiento andalucista. Yo creo que pensar Es complicada la que... pregunta, ¿eh? Sí, Lo sí, sí. reconozco. Me parece interesante la pregunta, ¿eh? Yo creo que, y esto es una visión muy personal, ¿eh? Algunos de los problemas de lo que fue el partido andalucista en su momento vienen derivados de justamente eso, de entender que podían pactar con las derechas, ¿vale? Creo que eso desnaturalizó la herramienta porque el andalucismo es siempre un movimiento de clase y un movimiento que representa los intereses de la mayoría social. Entonces, sería traicionar la propia idea de andalucismo el poder pactar unos presupuestos con Moreno Bonilla o con Imbroda, que yo que llevo los temas de educación, ¿no? Sería cómo pactar un presupuesto que lo que hace es subirle el presupuesto a la financiación a la educación concertada. Yo no creo que yo eso pueda hacerlo. Izquierda Unida en los últimos días ha estado como lanzando ese globo sonda que yo creo que ni ellos mismos se creían. Yo creo que es imposible que nosotros hagamos eso, sinceramente. Pero y a nivel Lo que municipal, José Ignacio, también me parece imposible. A mí me parece que hay que ser muy coherente con las posiciones municipales, autonómicas, andaluzas y estatales, ¿eh? Yo creo que hay que ser, no podemos ese juego de en un sitio hago una cosa, en un sitio hago otra. Yo creo que hay que tener cierta coherencia con los pies en la tierra y contextualizando, pero cierta coherencia, ¿eh? yo lo decía, Ahora, siempre hemos tenido la idea de que en el municipalismo la política es diferente, se vota a la persona, se votan las ideas, no las organizaciones. Yo te digo que esta es una sí, sí, eso es imagen que yo lanzo aquí al como aire esto está y muestra, pero a mí me parece complicado porque yo creo que todas las políticas tienen ideas detrás, ¿eh? Yo creo que esa gestión, esa idea de la gestión que no tiene ideas, que no es ideología, que es pura técnica, es falsa. Todo lo que hacemos tiene ideas detrás y todo lo que hacemos tiene consecuencias que benefician a uno o perjudican a otros. Y yo creo que nosotros ahí, en una situación injusta, no se puede ser neutral, ¿no? Como decía Malcolm X, ¿no? Nosotros tenemos que tomar partido siempre por la justicia y por la mayoría social. Entonces, me parece difícil o imposible, diría yo, mejor dicho, imposible que nosotros apoyemos ningún gobierno de derecha. Eso lo tenemos muy claro. Ahora bien, en un campo político de la izquierda, nosotros tenemos que ser muy amplios, incluir siempre a gente dentro de una delimitación política que es gente que queramos una voz de Andalucía muy clara, una herramienta al servicio por y para Andalucía, que sea independiente de las políticas del PSOE y del PP,
y que además lo hagan conexión desde abajo con los movimientos sociales y con unos códigos éticos contra los privilegios de la política muy claramente. A partir de ahí, lo sano sería que incorporáramos a mucha gente y organizaciones que tienen ganas de construir esta herramienta. Pues nada más, José Ignacio, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, que hemos tenido una buena charla y nada, encomendarte a que nos ayudes también a dar promoción a las 8 puntas, este vídeo que pueden todos ver en YouTube y también a nuestro podcast, que es realmente la esencia de las 8 puntas. Y nada, Muy bien, un saludo pues muy nada, fuerte. mucho ánimo con el proyecto, que yo creo que es imprescindible la construcción también de estos proyectos de comunicación desde Andalucía, desde abajo, y que creo que es muy bonito. Pues muchísimas gracias, José Ignacio.